por 25. Hemos hecho un gran esfuerzo cuantitativo. Ahora hay que hacer un esfuerzo cualitativo. Esta es la estrategia. Ha pasado de multiplicar año a año nuestros presupuestos, cosa que deberemos seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo cuantitativo, pero ya no sirve. Tenemos que hacer también el esfuerzo cualitativo. Para eso tiene que haber instrumentos, a los que antes he hecho referencia, el Consejo Vasco de Ciencia y Innovación, Innovast, Ikerbast, y compromisos. Y compromisos, hay que pasar de la palabra a los hechos. ¿Y cuáles son los compromisos? Los compromisos son los que hemos comprometido en el plan universitario, los que hemos comprometido en el plan de tecnología e innovación que yo presentaba efectivamente el pasado día 22, y por lo tanto es pasar de nuestro compromiso en términos públicos y privados del 1,43, que es el que tenemos en estos momentos, en el plan 2025 desde un punto de vista regional, en el ámbito de la Unión Europea, al 2,5 en el año 2015. Ese es nuestro compromiso, por lo tanto, para los próximos 4 años. Liderazgo, visión, estrategia y compromiso. Y a partir de ahí, termino por donde empezaba Pedro Luis, utopía. Utopía, él mencionaba una famosa obra. Yo voy a utilizar un pensamiento de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía, la utopía está en el horizonte. Y es verdad. Cada vez que nos acercamos 2 pasos al horizonte, se desplaza 2 pasos más allá. Y se preguntaba, ¿y entonces para qué hacerlo? Y se contestaba a sí mismo, pues para eso, para avanzar, para seguir avanzando. Esto es lo que tenemos que hacer realmente como país, al servicio de este objetivo, seguir avanzando, es para lo que se han organizado estas jornadas que tengo el gusto de presidir. Muchísimas gracias a todos. Espero dut jardun aldi hauek onuragarriak izatea zeuentzat eta nola ez geunentzat, Euskal Herriarentzat. Eskerrik asko denoi.